Buenas noches. Empezamos nuestra clase, creo que la número 4, número 5, no me acuerdo. Sí. Vamos a trabajar hoy un tema muy interesante, un poco, diría uno cuando dicta un curso, un poco ladrilludo. Ladrilludo significa que es un tema complejo, que es posible que requiera un poquito de estudio. De todas maneras, lo vamos a abordar de dos formas. La primera forma es la teoría en el día de hoy y la segunda forma es la práctica en la siguiente sesión. Entonces vamos a ir practicando con Python, vamos a ir haciendo programas y vamos a ir aprendiendo computación cuántica desde la teoría y desde la práctica. Ese es el trabajo que haremos en el día de hoy. Entonces, tengo mi presentación lista, voy a trabajar con esa presentación y voy a ir explicando claramente cada una de las partecitas de dicha presentación. Entonces, lo que ustedes ven aquí son dos vectores, podríamos decir un vector en el eje X, si lo trasladan al eje X, y un vector en el eje Y, si lo trasladan al eje Y. Y el tercer vector que ven es un vector que podríamos decir está a 45 grados si lo ponemos en el eje coordenado o en coordenadas cartesianas. Pero fundamentalmente lo que quiero mostrar aquí es que estos vectores tienen una notación muy importante, que es una notación que inventó Paul-André Dirac, un científico que nació en Bristol, una ciudad muy fría en Inglaterra, y que fue uno de los hombres que más aportó la mecánica cuántica. Entonces vamos a decir que el vector que está en la posición horizontal equivale al ket 0, y eso es una palabra nueva para todos. Ket 0, una barra, un signo mayor y un 0. El que está en la posición vertical equivale a el ket 1, y el siguiente va a ser un estado superpuesto, y eso es muy importante en computación cuántica, los estados superpuestos, la superposición de estados. Van a ver que una de las ventajas grandes de la computación cuántica es justo esa. Y ese estado dice que tiene 1 sobre la raíz de 2, el ket 0 más el ket 1. Es decir, es un estado superpuesto entre 0 y 1, y el 1 sobre raíz de 2 significa que está normalizado de acuerdo a la regla de Max Born. Es decir, que la probabilidad de obtener 0 es 1 sobre raíz, el valor absoluto de 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, que es un medio, o sea, 0.5, y la probabilidad de obtener 1 es 1 sobre raíz de 2, el valor absoluto de esto al cuadrado, y nos va a dar también un medio. Es decir, que cuando sin medir el estado va a estar superpuesto en esos dos, en el 0 o en el 1. Cuando medimos tenemos una probabilidad de obtener el estado 0 o el estado 1. Y ese es esa es la superposición, y las probabilidades que suman 1, porque las probabilidades deben estar normalizadas. Y entonces uno dice, bueno, ¿será que se violan algunas leyes de la naturaleza ahí? No, realmente Max Born lo estableció de la siguiente manera. Decía, no, el movimiento de las partículas a nivel de mecánica cuántica se ajusta a las leyes de la probabilidad, pero la probabilidad misma, como un todo, se propaga de acuerdo con la ley de causalidad, es decir, no se viola el principio causa-efecto o la ley de causalidad como tal
que conocemos en el universo, que tiene que ver con cómo fluye el tiempo, cómo una causa produce un efecto, y en el universo donde estamos, al menos el universo local, no tenemos el efecto, ¿cierto? Y podemos devolvernos en el tiempo y entonces entender la causa, o sea, no ocurren esos saltos, esos huecos en el tiempo que no me permitan dar ese tipo de explicaciones. Y en la clase pasada habíamos hablado de la densidad de probabilidad, la amplitud de probabilidad y la probabilidad, ¿sí? Fundamentalmente llamamos amplitud de probabilidad a un estado que lo vamos a denominar con la letra griega psi. Y ese estado psi va a ser un electrón, una partícula, un fotón, cualquier cualquier elemento cuántico o partícula que va a estar definida por las tres coordenadas X, Y, Z y el tiempo. Y la probabilidad de encontrar la partícula cuando mido ese estado es psi multiplicado por psi o el valor absoluto de psi al cuadrado, y de acuerdo a la suma de probabilidades, eso nos va a dar 1. Entonces, vamos a ir trabajando con base en estos elementos, y hoy voy a introducir un elemento que es la notación de Dirac. Voy a tratar de ser como muy, darlo con una explicación sencilla, luego lo vamos tomando, lo vamos entendiendo. Quien no haya visto un curso de álgebra lineal o no recuerde las matrices, no se preocupe, vamos a entenderlo desde una forma muy simple. Una matriz es un arreglo de números, ¿cierto? Yo suelo pensar en la dimensión 0, la dimensión 1, la dimensión 2, la dimensión 3, dimensión 4, etcétera, etcétera, para pensar en las matrices. Me explico. En la dimensión, cuando tengo un número como el 1, el 2, el 5, el 6, me estoy moviendo sobre una línea recta, que fue lo que aprendimos de números reales cuando estábamos en bachillerato, ¿cierto? Cuando tengo una pareja de números, ¿sí? X, Y, entonces yo me estoy moviendo en un plano. Y en ese plano, en ese bendito plano, cualquier punto va a ser expresado en términos de X, Y, una parejita que era lo que tan fuerte a algunos les pudo haber dado en su bachillerato. Cuando me muevo en tres dimensiones, ya estoy en la esquina de una habitación donde tengo X, Y y Z, es decir, tengo la altura de la habitación. X y Y me dan el piso o la base de la habitación y Z me da la altura. Entonces, cuando estoy en tres dimensiones voy a necesitar tres números, X, Y y Z. Es natural para nosotros entrar a las habitaciones, es natural que nos choquemos cuando pasamos por una puerta muy pequeña o por un alambrado que nos damos cuenta, uy, no fui capaz de pasar. Eso es natural para nosotros en el macromundo. Y eso, la posición del alambrado o la altura de la puerta se puede expresar en términos de esas coordenadas X, Y y Z. Cuando sumamos el tiempo, X, Y, Z, T, la cosa se nos vuelve más complicada, ya no es tan fácil y ya tenemos que pensar en unos conos, un cono donde el tiempo va avanzando, va avanzando, va avanzando y tengo las tres coordenadas. Ya tengo que hacer una imagen diferente. Cuando subo más dimensiones, lo que tengo es un arreglo matricial. Es decir, ya tengo que hablar de matrices M que van a tener columnas, M filas. Y esos números que hay ahí adentro en mecánica cuántica son números complejos. La clase pasada yo hablé de eso, hablé de que esos números debían ser números complejos. Y por eso dijimos en la clase pasada que había que hacer un repaso de los números complejos para poder trabajar en computación cuántica. ¿Sí? No sé quiénes en sus primeros grados de universidad trabajaron números complejos, pero
vale la pena que miren un poco de esto. Bien, entonces tenemos esos arreglos matriciales. Voy a continuar con la siguiente diapositiva y aquí lo que estoy mostrando es el álgebra de matrices, o sea, cómo se suman dos números, A más B igual C. Aquí tenemos una matriz A, una matriz B en unas posiciones y J, entonces eso va a ser A sub IJ más B sub IJ. Es posible que dentro de 8 días, cuando programemos un poquito, sea más fácil entender cómo se suman las matrices, pero fundamentalmente se suman como números. Uno suma la posición A sub 1, 1 con la posición B sub 1, 1, A sub 1, 2 con B sub 1, 2 y así sucesivamente. Si queremos magnificar una matriz, la multiplicamos por una constante. Entonces, la ecuación 11 que tienen en esa diapositiva lo que nos muestra es que uno coge una matriz y la multiplica por una constante y entonces la constante multiplica cada uno de los elementos de la matriz. Hay un ejemplito en la ecuación 12 y en la ecuación 13 de lo que estaba mostrando, ¿sí? No es tan difícil de entender el álgebra de matrices, tampoco vamos a hacer vamos a hacer matrices muy grandes, pero sí necesitamos comprender esto para, por ejemplo, comprender fenómenos como el entrelazamiento cuántico o para comprender estados de muchos qubits en un computador cuántico y esos estados superpuestos, entonces vamos a tener que comprender mucho más de esto. Hay un concepto muy importante en mecánica cuántica que es la conjugada transpuesta de una matriz y aquí ya entré en un mundo más complejo, ¿cierto? La conjugada transpuesta es una operación muy interesante en una matriz y es que como la matriz está llena de números complejos, acuérdense que si tengo la unidad imaginaria i, el conjugado de i es menos i. Entonces, cuando yo tomo una matriz, miren la ecuación 15, y le pongo la estrellita, significa que estoy conjugando esa matriz. Conjugando es que todos los números complejos que hay ahí que sean positivos se vuelven negativos y todos los números complejos que hayan ahí que sean negativos se vuelven positivos. Eso es conjugar en números complejos. Y eso equivale a entrar la estrellita o el símbolo de conjugación dentro de cada elemento. Y es una cosa muy sencilla, es bonita y tiene su sentido. También hay una operación que es muy importante, que la comprendan, que la piensen para la próxima semana, que de pronto como que vuelvan y miren estas diapositivas. Estas diapositivas van a estar montadas en el repositorio que habíamos definido con Udol y con el equipo del semillero de computación cuántica. Entonces esa operación se llama la transposición o la transpuesta. Y esa operación equivale a convertir una matriz, filas en columnas, eso es transponer. Observen cómo, por ejemplo, la matriz en la ecuación 17 tiene los elementos fila A11, A12, A13. Tiene el otro elemento fila A21, A22 y A23. Y al transponer, yo convierto el elemento fila en un elemento columna. Y observen cómo esa matriz que tenía dos filas se convierte en una matriz de dos columnas. ¿Sí? Pero, cuidado. Perdón, esa matriz tenía dos filas, se convierte en una matriz de tres filas. Tres filas y dos columnas, que es lo que estoy mostrando en la ecuación 17. ¿Sí? Es decir, aquí ya tengo tres filas, pero solo tengo dos columnas. Entonces, la transposición es una operación muy importante. ¿Qué estamos haciendo aquí, ingenieros, ingenieras y bueno, todos los que nos escuchan? Lo que estamos intentando es construir
la computación cuántica desde la notación de Dirac y desde la visión de Heisenberg, Jordan y Wolfgang Pauli, que fueron las personas que elaboraron la mecánica cuántica desde esta visión matricial. La transpuesta de una matriz tiene unas propiedades muy interesantes, ¿cierto? Y luego veremos por qué transponer es tan importante cuando empecemos a trabajar con qubits y no tengamos estados ceros y unos binarios, sino que tengamos el cero, pero encerrado dentro del ket. ¿Se acuerdan lo que les mostraba cuando empezamos? Entonces, la transpuesta de una matriz transpuesta es la misma matriz original y esa es una propiedad interesante. La segunda es que si tengo dos matrices, observen que las matrices aquí las pongo con una letra mayúscula, una letra gorda, grande, ¿sí? Esto es parte de un texto que escribí en el año sabático que me dio la Universidad Nacional y que es un texto que estoy elaborando con mucha calma, que luego se los puedo compartir a ustedes si quieren para que me ayuden a corregir y a pulirlo como para que mucha gente aprenda computación cuántica. Si uno transpone la suma de dos matrices es equivalente a distribuir la transposición. Si uno tiene la multiplicación de dos matrices y las transpone, eso es equivalente a poner primero una matriz, o sea, conmutarlas y transponerlas. Esa conmutación va a ser una operación, pero importantísima en la mecánica cuántica, ingenieros. Los que aquí ya vieron mecánica cuántica con seguridad, la deben haber visto desde las ecuaciones diferenciales, o sea, desde la visión de Schrödinger. Y muchos profesores nuestros usan esa visión todavía. A mí realmente me gusta más la parte de cómo se construye la mecánica cuántica y los postulados desde Heisenberg, Pauli y Jordan. Si multiplico por una constante, en este caso no la llamé C sino K, y hago la transpuesta, eso equivale simplemente a que la constante K no se transpone, no pasa nada con ella, simplemente multiplica y M se transpone. Hay un par de propiedades muy lindas con estos números, porque estos son arreglos de números complejos, cuidado con eso, complejos, que dicen, bueno, si la matriz transpuesta es igual a la propia matriz, entonces la matriz M se denomina matriz simétrica. Y si M transpuesta es igual a menos la matriz, se denomina una matriz antisimétrica. Aquí les estoy dando un curso de álgebra lineal en minutos. Cada que haga un ejercicio, voy a volver a entrar en esto y no se preocupen, si no lo comprenden muy bien, repasen un poquito, pregúntenle a ChatGPT esto para qué sirve, qué es lo que uno hace con las respuestas, para qué se utiliza. Es solo una herramienta matemática que nos va a servir o que ha servido para explicar muy bien toda la mecánica cuántica. Seguimos con estas propiedades de esas matrices. Y es que hay una operación que yo no sé cómo llegaron de una manera tan bella a esa operación, que es la transpuesta conjugada. Y eso se llama una matriz adjunta, así se llama, o a dagger. Dagger porque ese símbolo es como una daga. Entonces, observen que en la ecuación 19 tengo una matriz A y la defino como A dagger y J. Y entonces A dagger y J es igual a intercambiar las filas por columnas o las columnas por filas, es igual a JI, pero conjugarla. Eso se llama la matriz transpuesta conjugada y es de una importancia fundamental. Entonces ahí está la operación que es distinta a, eso no es una T. Observen que en la ecuación 20
Eso no es la transpuesta, eso se llama la adjunta o Dagger. Dagger es como se conoce en la literatura de las matemáticas. Y entonces equivale a convertir las filas en columnas, pero en hacer una operación diferente. Las convierto en columnas, pero las conjugo, porque son números complejos. Los números reales no tienen conjugado, los números reales no tienen ningún problema con esto. Ok, ¿de dónde viene todo lo que acabé de mostrarles? Porque a mí me encanta saber de dónde vienen las cosas, por qué, quién las inventó, eso qué utilidad tiene. Entonces, Gauss, Carl Friedrich Gauss, un francés, fue un hombre que escribió un libro que se llamaba Disquisiciones en aritmética en 1801. Y el Gauss creó un concepto que era la combinación de sustituciones, que en realidad es equivalente a la multiplicación de matrices. Luego, en 1843, Hamilton descubrió un concepto muy bonito. Hamilton fue un matemático irlandés. Descubrió un concepto que se llamaron los cuaterniones. Y los cuaterniones eran tres números reales y un complejo. Él los organizó de una manera que definió un álgebra de los cuaterniones. Eso no lo hemos usado porque pues no es, no sé, me da la impresión que no se le dio todo, no se requirió el álgebra de cuaterniones realmente y se hizo matemática de otra forma. Eso llevó a que un matemático inglés, James Joseph Sylvester, introdujera el término matriz, ¿cierto? Y el término matriz tiene que junta mucho los conceptos de combinación de sustituciones con los conceptos de cuaterniones de Hamilton. ¿Listo? Luego, un matemático inglés, William Clifford, fue quien combinó todas estas teorías y creó una cosa que se llamó la teoría de los hipercomplejos. Esa teoría de los hipercomplejos es lo que se conoce ahora como las álgebras de Clifford y es todo un trabajo muy importante que da cuenta de lo que nosotros hacemos en los cursos de álgebra lineal. Para aquellos que no lo hayan visto, el primer curso de álgebra lineal en el mundo se dictó en 1949, es decir, muy posterior, 20 años después, 25 años después o 24 años después de que se reescribiera la mecánica cuántica y se viese la necesidad de que, dada la potencia de la mecánica cuántica, se necesitaba o se necesitaban en las universidades los cursos de álgebra lineal. Entonces, se usan álgebras de Clifford y esto ya lo conté, ¿cierto? Yo creo que fue Pauli el que leyó un artículo de Gilbert y dijo el camino para explicar todos los problemas que tenemos con el experimento de Stern-Gerlach, con la mecánica cuántica, con la ecuación de Schrödinger, con todo lo que tenían, el camino es este. Creo que fue él, pero en realidad es un trabajo de tres hombres, Max Born, Jordan Pauli y Heisenberg. De Born ya vimos que fue un hombre muy importante en todo esto. En 1925, uno de ellos había dictado un curso de números hipercomplejos, o no lo había dictado, lo había recibido y conocía ese tipo de operaciones matemáticas. Creo que de ellos fue Pauli el que había visto ese curso y aplicó los números hipercomplejos a la mecánica cuántica. Y entonces, lo que vamos a tener en últimas es una representación de los vectores, los mismos que vimos iniciando esta clase. Un vector como un elemento fila de una matriz
o un vector como un elemento columna. Eso es indiferente lo que uno seleccione. No hay ningún problema desde que sea coherente con toda la teoría. En general, en los qubits vamos a trabajar con vectores columna, ¿sí? Vamos a ver eso. Esto es lo mismo de representación de estados que veníamos trabajando, donde cojo un vector filo, un vector columna y lo multiplico y obtengo la suma de igual a 1 hasta n de a sub i por b sub i. Y esto pues no es tan difícil de comprender porque aquí lo que estoy haciendo es una multiplicación de la representación de dos vectores, un vector filo, un vector columna. Aquí hay una cantidad de propiedades que no son tan sencillas si uno no ha visto de pronto el curso de álgebra lineal, pero creo que también es capaz de enfrentar la computación cuántica simplemente dándose cuenta que, que estamos trabajando con números complejos en arreglos matriciales. Está la propiedad asociativa. Bueno, ahí tengo un problemita con esa diapositiva. No me tomó el MATBF para que se viese bien lo que pasaba con el número C. Listo, no hay problema. Yo luego arreglo la diapositiva y se las pongo actualizada. Por favor, me acuerdan de eso. Está la propiedad distributiva, el conjugado, la transpuesta. Esto ya lo expliqué. Pero hay una propiedad muy, muy, muy importante cuando uno trabaja con lo que se llaman números hipercomplejos o matrices, que fue el nombre que le dieron en el 25. Esa propiedad es que en general la multiplicación de dos matrices A multiplicado por B es diferente de B multiplicado por A. Y hay unas condiciones para que las matrices se puedan multiplicar. Listo. Esas condiciones las vamos a ver en el conjunto de ejercicios que haremos la semana siguiente con Yudol o con algún otro de los jóvenes que nos ayudan en el semillero y que anima a que esto lo hagamos bien genial. Entonces Dirac se dio cuenta que no, que complique esto de las matrices, que enredo, esos números hipercomplejos, ¿cómo hago esto más sencillo? Dirac era un hombre muy silencioso, toda la vida se caracterizó por ser muy silencioso. Inclusive muchos colegas de él se preguntaban, ¿y Dirac cómo fue capaz de casarse? Porque era sumamente tímido, sumamente callado, era un hombre que hablaba lo preciso, un hombre un inglés muy preciso en lo que decía. Eh, eh, Él estudió ingeniería, era un tipo brillantísimo, es decir, estudiarse la vida de Paul Dirac es un placer porque es la vida de un genio completamente, un genio así de simple. Y de un hombre con una estructura de vida muy curiosa, porque simplemente puede decirse que Dirac casi que trabajaba solo. Dirac no era muy amigo de estar en discusiones, de participar, no, él era amigo de hacer sus cosas solito. Un genio completamente, nacido en Inglaterra, en Bristol. Entonces el hombre dijo, no, esto está muy enredado, venga, inventemos una notación diferente que nos permita hacer la mecánica cuántica más sencilla y más entendible. Y entonces Dirac se inventó una notación en un libro que escribió en 1928. Luego lo pulió en 1930, Los principios de la mecánica cuántica, y lo volvió uno de los libros más hermosos de la mecánica cuántica en su tercera edición en 1947. En esa tercera edición, el hombre prácticamente sale con algo nuevo. El hombre llega y dice, no, señores, la mecánica cuántica, sus postulados y todo de aquí en adelante lo podemos hacer usando la notación de Dirac. Y esa notación se llama la notación de brackets. Brackets. Listo. Bueno, con el problema del feminismo ahora, no quisiera traducir la palabra bracket, porque pues dirán que tiene alguna notación extraña, no sé. Yo soy de una generación, muchachos, ya
de 50 años y me cuesta mucho pues entenderme como con las generaciones nuevas de 18, 19, 20 y creo que Dirac, si estuviera en estos momentos y hubiese inventado esa notación y ustedes supiesen lo que significa bracket, entonces lo montarían en un scratch y lo acusarían de que dirá que es, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, les dejo a ustedes la tarea y me disculpan las chicas y los chicos. No espero herir ninguna susceptibilidad, pero les dejo la tarea de que averigüen lo que significa bracket. Listo. Bien. La idea básica es un ket. Un ket es un vector y ese ket como vector va dentro de una barrita y un signo mayor. Y lo que hay dentro es un vector. Listo. Entonces los vectores base, estos son muy importantes, muchachos. Los vectores base, vamos a discutir los vectores base. En este capítulo sí que se ven vectores base. Los vamos a llamar el ket i. Y el ket i puede ser el ket 1, el ket 2, el ket 3 o el ket n. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier vector en ese espacio hipercomplejo de matrices se puede escribir como el ket b, que es un vector, no se le pone ya la flechita que les enseñaron a ustedes, no, se usa el ket. Y se dice, eso es la suma de i y desde i de unos valores b sub i, ¿cierto? Que son números multiplicados por el ket base i. Esto sí que va a ser importante en computación cuántica, muchachos, de aquí en adelante y chicas de aquí en adelante. Y es que cualquier vector en un espacio de estados se puede escribir como un ket y ese ket se expande en unos estados base. ¿Cuáles son los estados base? Los vamos a ver enseguida. Vamos a ver dos muy simples. Entonces, esto es equivalente, el vector B, el ket B, perdón, el ket B es equivalente a un vector columna B1, B2, B3, Bn, ¿cierto? Y ese B1, B2, B3, Bn, observen que no tienen, no tienen en cuenta el ket base, sino que son los coeficientes que acompañan al ket base. Esta parte no sé qué tan fácil sea para ustedes, no sé qué tan difícil sea, pero no se asusten, simplemente lo que estamos diciendo es que un vector en cualquier dimensión se puede escribir como un ket y ese ket se debe expandir en términos de unos vectores base que van a tener unas propiedades propias de la álgebra lineal y es que van a ser ortonormales y ortogonales. Ahí dije dos cosas que muchos dirán, wow, ¿qué es eso, profesor? ¿Usted qué me está diciendo? Me está hablando en un lenguaje que no conozco como el que les dije ahora de los brackets y ese tipo de cosas. Listo. La ecuación anterior es equivalente a algo que ustedes conocen, que es un vector en tres dimensiones, se puede escribir como el vector A igual a AX en I gorro más AY en J gorro más AZ en K y el gorrito. Listo. Y eso de forma vectorial se puede escribir como el vector A igual a X a Y a Z. Lo único importante en esta partecita es que comprendan que en lugar de escribir la flechita de vector encima, se escribe el ket A. Eso es lo importante en esta parte en la notación de Dirac. Umbra es el componente dual de un vector, ¿sí? Y cuando se escribe esto en términos complejos, se dice que el bra es el ket adjunto. Y entonces aquí se complicó la cosa. ¿Por qué? Porque realmente el bracket
es el bra A con el ket A, ¿cierto? Pero según esta definición, lo que tengo que hacer es conjugar. Acuérdense que el adjunto lo que hace es conjugar ese ket. Entonces, el bra es el adjunto del vector o del ket y lo escribimos de acuerdo a esa notación. Entonces, Dirac, en medio de su inteligencia, de su capacidad, dijo, no, 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 definamos una cosa que se llaman los brackets, ¿cierto? Si usamos la notación de kets, uno puede definir una cosa, algo que se va a llamar un hermítico conjugado. Acuérdense que les dije que se trabajaba con estas álgebras y las álgebras de Clifford, y que entonces en eso que se llamaba hipercomplejo, que para nosotros simplemente son números complejos y matrices, hay una operación muy importante ahí que se llama el hermítico conjugado. Hermítico viene de un matemático, Hermite, o Hermit, no sé cómo se pronunciará, y conjugado viene de que son números complejos. Listo. El hermítico conjugado significa que uno puede coger un vector columna y convertirlo en un fila, ¿cierto? Ahí lo que hizo fue la transpuesta y conjugó ese asunto. Entonces, es una operación extraña, pero es muy importante para poder comprender los postulados de la mecánica cuántica, que son uno de los temas que vamos a ver en una de las clases que siguen. Esto es fácil ya de explicar. Listo. En la notación de Dirac, el producto escalar se escribe de esa manera, en términos de brackets. Listo. Entonces está el bra, un puntico, la línea y el ket. El punto ahí significa que tengo un vector de estado. Listo. Y eso se llama la amplitud de probabilidad. Entonces, el número complejo bra U, ket B, se denomina el producto interno del ket U con el ket B. Y todo eso pertenece a un espacio complejo a la N. Bueno, complejo de entender también, ¿no? Pero no se preocupen, lo vamos a ir haciendo con operacioncitas y vamos a... esto lo tenemos que casar con las matrices de Pauli, porque las matrices de Pauli sí servían para explicar el experimento de Stern y Gerlach y qué propiedades esas matrices de Pauli cumplen de todo esto que estoy haciendo. Esto es el producto interno. Simplemente la multiplicación de un vector fila conjugado, que es el bra, por un vector columna, que es el ket, y eso me da una suma de i igual 1 hasta n de los valores de los coeficientes a sub j conjugados por b sub i. Listo, eso, lo que deben entender ahí es que en vectores uno tiene unas operaciones distintas a la multiplicación, a la suma, a la resta, y en los vectores no se define la división, eso no existe. Lo que se define es el producto escalar o producto interno y el producto vectorial. Entonces aquí lo que Dirac nos está enseñando es, venga, lo que es el producto interno o producto escalar, cómo se escribe en términos de brackets. Eso es lo que él nos está intentando enseñar. Y dejémonos enseñar de ese hermoso libro escrito, de esa tercera edición del libro escrita por Dirac, que es muy, muy, muy bonita. Vienen unas propiedades para representar los estados en mecánica cuántica. Recuerden que lo que estamos buscando es construir un lenguaje para poder hacer computación cuántica. Eso es lo que estamos intentando construir y que ese lenguaje sea tan universal que permita que ustedes
cuando se presenten a una beca internacional o se presenten a un centro de investigaciones o vayan a hacer su maestría o su doctorado en otro país o quieran establecerse, ustedes tengan claras estas nociones para que pues en su examen o en su admisión ustedes puedan decir, ah, sí, yo soy capaz de entender un poquito la computación cuántica y soy capaz de programar computadores cuánticos, pero sé lo que hay allá debajo. Sé que esto todo está armado sobre algo muy importante que son los postulados de la mecánica cuántica, que son 6, 7 postulados, en algunos son 6, en otros 7, que los vamos a ver luego, que nos complican un poco la vida porque no es natural para quien no haya visto los cursos de física un poquito avanzados entender esto, pero tampoco son una cosa del otro mundo que no podamos entender. Definimos la operación adjunto del bracket como el conjugado y el intercambio de B por U, ¿cierto? Definimos una propiedad que es el producto interno de U bracket bra U por ket U y es igual a sub I conjugado por B. Hay una desigualdad que se llama la desigualdad de Schwartz. Yo sé que existe y nunca la he utilizado en computación cuántica, entonces por eso yo no voy a entrar ahí, pero a lo mejor es una cosa muy importante y el profesor todavía no ha necesitado de ella y por eso no le enseña. Y es que dice que en realidad el producto interno de un bra U por un ket U siempre es mayor o igual que cero. Y que eso es igual a cero si y solo si el vector base sea cero. Y eso va a ser de una importancia así bravísima, porque lo que está definiendo es la norma. Y la norma dice que eso debe dar 1. ¿Sí? O que si da 0 es porque los estados son ortonormales y eso luego vamos a jugar un poquito con ellos y vamos a mirar que entonces necesitamos unos vectores base y que para que haya coherencia en la matemática y la física esto debe cumplir unas cosas muy interesantes. Cualquier vector arbitrario, ahí me equivoqué porque no puse el ket B, se puede escribir como esa suma de estados de superposición. Entonces, esto creo que lo vi en una diapositiva, la última que vi de Max Born en la clase pasada, y es que habían unos coeficientes que se encontraban por medio de una operación que era esta. Observen cómo yo pongo en el bra un vector base E sub k y aquí pongo un vector cualquiera, b. Y entonces esto es la suma, yo expando el ket b o el vector b en términos de los vectores base. Y entonces lo que encuentro es este producto interno E sub k, E sub i, y esto cuando E sub i es igual a E sub k me va a dar alfa sub k. Hay un poquito de cosas raras ahí, hay una notación que se llama el delta de Kronecker. ¿Qué más hay ahí raro? No, hay un producto aquí que dice A, B. De acuerdo a lo que el profesor dijo anteriormente, esto da 0 en cualquier caso en que K sea distinto de I, pero da 1 si K es igual a, si K es igual a I, o sea, si tengo E sub K, E sub K. ¿Sí? Y eso es importante. Un elemento aquí interesante es que en matemáticas bueno, yo se lo explico a mis estudiantes así, ingenieros y jóvenes, en realidad, en el universo en que vivimos, el 95% de los eventos que ocurren son lineales, tal vez más,
no sé cuánto más será, pero hay pocos eventos que sean antilineales y por eso podemos hacer física de la manera en que la hacemos y podemos como expandir las cosas y trabajar con pequeños números y dividir el problema en pequeñas partes y luego esas pequeñas partes nos dan cuenta de lo que puede ocurrir. Entonces, un elemento interesante es que uno tiene linealidad en el BRA, pero tiene antilinealidad en el KET. Y eso es lo que estoy mostrando ahí. Estoy mostrando que si tengo un BRA U y lo multiplico por un KET C1B sub 1 más C sub 2B sub 2, eso me va a dar C1 por el BRA U por el KET B1 más C2 por el BRA U por el KET B2 y eso se llama linealidad. Pero si lo hago con el KET, la cosa se me complica. Es decir, el BRA C1 U1 más C2 U2 por el KET B me va a... solo lo puedo hacer si conjugo C1 y conjugo C2. Entonces ahí tengo en realidad problemas en el sentido en que debo ser muy cuidadoso con la no linealidad en el KET. Hay otra propiedad importante que es la ortogonalidad y la norma de los vectores. Y aquí ya vuelvo a la desigualdad de Schwartz y es, bueno, en realidad dos vectores o dos vectores expresados como el BRA U por el KET B son, y eso es igual a cero, entonces se dice que son ortogonales. Por favor, aquel que no entienda lo que es la ortogonalidad o la ortonormalidad o las bases vectoriales, péguele una repasadita a eso para que pueda entender muy bien este asunto. Observen la ecuación que sigue ahí. La norma de un vector se define como el valor absoluto de ese vector al cuadrado y no es más que el BRA B por el KET B. Listo. Entonces hay una expansión ahí muy interesante que es igual a la que hice y que muestra la antilinealidad del KET B. Listo. Muestra una multiplicación que me va a dar unos números complejos como tal. Verifiquen por favor ese número 37 como tal. Nos quedan 2 minutos de esta charla que fue muy dura o va a ser muy dura, pero sin esto, sin entender esto y programarlo la próxima semana, que es lo que vamos a hacer, va a ser muy difícil hacer la computación cuántica que queremos. Hay una regla muy fácil para pasar de los BRA a los KETs, ¿cierto? Si tengo un KET alfa 1 a 1 más alfa 2 a 2 y quiero convertirlo en un BRA, entonces eso va a dar alfa 1 conjugado a 1 más alfa 2 conjugado a 2. ¿Listo? Y yo creo que voy a terminar. Esta es la diapositiva 51. También tengo un error aquí, no me había dado cuenta, muchachos, en esta parte. Esto lo saqué del libro. Pero aquí lo que estoy mostrando es lo que son los benditos vectores base. Listo, los vectores base. Y estamos mostrando que cualquier KET B, o sea, cualquier estado definido por B, se puede escribir como el vector base I por alfa sub I y hay que poner una sumatoria de acuerdo al espacio dimensional en el cual me encuentre. Verifiquen ustedes la ecuación 40 porque esa ecuación 40 va a dar cuenta de un efecto que se llama la proyección y es una cosa importantísima en mecánica cuántica, el operador de proyección. Ahí se puede ver, luego les explicaré un poco más de eso, tal vez cuando vamos en la clase número 6 o 7 hablaremos de eso. Esa es la bendita desigualdad de Schwartz. Listo. Eso nos dice, venga, la norma de un vector es un número real
esto tiene unas implicaciones muy importantes. Aunque los estados son complejos y los definimos en términos de complejos, en realidad, cuando medimos, obtenemos un número real. Y eso va a jugar un papel importantísimo en todo lo que es la computación cuántica. Siempre vamos a encontrar que un vector unitario tiene una norma de 1 y se cumple que la suma de los coeficientes va a ser igual a 1 y eso tiene que ver con la conservación de la probabilidad. Ya ven cómo se va conectando el asunto. Si tengo un qubit en un estado alfa veces el ket 0 más beta veces el ket 1, entonces la conservación de la probabilidad me va a decir que la magnitud de alfa al cuadrado más beta al cuadrado es igual a 1. Bueno, yo no quiero ya molestarlos más con esto. Fue dura esta clase, fue compleja. Lo que quiero es que hagan algunos ejercicios que hay en el texto guía. A propósito, ¿dónde tengo el texto guía? Ya no me acuerdo dónde lo tengo, pero a ver, yo veo si lo encuentro aquí con solo mirarlo. En alguna parte lo puse. Sí, ya. Entonces, el texto guía es el libro de Quantum Computing y nosotros estamos en el capítulo 2 de ese texto guía que dice qubits y estados cuánticos. Entonces, lo que nosotros deberíamos repasar un poco es las páginas de la 11 a la 21, hacer algunos ejercicios que hay ahí, ¿sí? Y lo que vimos hoy está de la 11 a la 26, ¿cierto? Eso es lo que tenemos ahí. Luego sigue el formalismo de los brackets. ¿Y qué les propongo yo? Que ustedes hagan el ejemplo 2.8, 2.9 y empiecen a hacer los ejercicios, el ejercicio 2.1, el 2.2, el 2.3, el 2.4, 2.5 y 2.6. Esos ejercicios son como para las próximas 2 clases y con eso terminaríamos ese capítulo 2 del texto que estamos siguiendo, que es este de Quantum Computing Explained. ¿Sí? Entonces, les propongo que se estudien el capítulo 2 y hagan los ejercicios del capítulo 2. Y nosotros vamos a hacer una sesión completita de programación de todo esto. Bueno, fue una alegría estar con ustedes. Espero que hayan disfrutado esta clase. Nos vemos programando en la próxima clase. En verdad, quiero agradecer al equipo que nos ayudó. Sebastián fue nuestro hombre hoy detrás de cámaras, detrás de todo este asunto. Gracias, Sebastián, por tu ayuda. Ahí está el enlace del repositorio y seguimos aprendiendo de computación cuántica. Listo, no se preocupen, si no entienden, escríbanos, pregunten. Hay muchas formas ahora de trabajar ese capítulo, pero pónganle ganas a ese capítulo 2, que si entienden el capítulo 2 y el capítulo 3 de ese texto, hacer computación cuántica va a ser fascinante. Un abrazo, se cuidan mucho y que estén muy, pero muy bien. Hasta luego, hasta la próxima semana.